dejen dar esta charla. Y bueno, como ustedes sabrán, llevamos más de un año de una carrera contra este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, una carrera que comienza con la identificación del virus y la investigación y que está, ¿cierto?, actualmente en este proceso de vacunación, en donde en tiempo récord se han obtenido diversas vacunas. Si vamos mirando un poquito más en detalle los hitos importantes que han ocurrido desde el 31 de diciembre, cuando se detectan estos casos de neumonía, ¿cierto?, en la ciudad de Wuhan, esta neumonía de origen desconocido, pasamos al 10 de enero, donde hay un primer hito que es sumamente importante, que es el aislamiento del virus y la obtención de la secuencia del primer genoma. Es algo que yo les voy a contar un poquitito más adelante. Pero la secuencia del primer genoma permitió rápidamente que empresas farmacéuticas como Moderna y Pfizer se pusiesen rápidamente a desarrollar prototipos de vacuna de ARN mensajero, que fueron, como veremos, una de las primeras en ser aprobadas. Otros aspectos importantes que fueron surgiendo en el transcurso del año 2020 son aspectos más bien relacionados con la respuesta inmunológica frente al virus, en donde primero se obtiene evidencia de que la infección natural genera anticuerpos neutralizantes. Y también se demuestra que estos anticuerpos neutralizantes generados por la infección son importantes en conferir protección. Es un punto bastante importante, ya que esto no ocurre necesariamente para todos los virus. Luego, tenemos, ¿cierto? Ya avanza el tiempo, empezamos a obtener los resultados de eficacia de los ensayos clínicos de fase 3 de diversas vacunas. Esto empiezan a liberarse en noviembre del año 2020, y también en noviembre aparece, ¿cierto?, esta preocupación por la aparición de variantes del virus, ya que nos pone un poquitito pone en duda, ¿cierto?, muchas cosas, como por ejemplo, qué va a pasar con las vacunas. Esta es una fotografía de microscopía electrónica, ya, que muestra cómo luce el virus fuera de la célula. Evidentemente el virus no es ni amarillo ni rojo, esto está coloreado para resaltar esta corona, ¿cierto?, que tiene el virus en su exterior, que es la corona característica que le da el nombre a los coronavirus. Ahora, si miramos de manera un poquito más caricaturizada al virus, podemos ver que es una entidad biológica bastante simple. Tenemos el material genético del virus, que es un ARN, ¿ya?, de simple hebra, que está cubierto por una proteína viral que se llama proteína N o nucleoproteína. Este es un virus envuelto, tiene una envoltura membranosa donde se insertan tres proteínas: la proteína de membrana o M, la proteína de envoltura o E, y la proteína spike, que yo les destaco aquí en rojo porque en el fondo es como, ha sido como la estrella del virus, ¿cierto? Y lo que más se ha estudiado. ¿Y por qué la proteína spike es tan importante? Porque es esta proteína que está en la superficie del virus la que permite al virus entrar en contacto, con contacto sumamente específico, con esta proteína de la célula, de la superficie de las células, que se llama enzima convertidora de angiotensina 2 o AC2. Esta proteína S, a través de esta cosita verde que ustedes ven acá, que es el dominio de unión al receptor o RBD, contacta a la célula y es la llave que le permite al virus entrar. Y es por esto que esta interacción, ¿cierto?, es la que uno espera que los anticuerpos neutralizantes bloqueen, como pueden ver acá. Ahora, si nos fijamos en las vacunas que están siendo utilizadas actualmente en el país, ¿cierto?, como las vacunas de Pfizer, la vacuna de Oxford con AstraZeneca, o la vacuna de Sinovac, esta CoronaVac, o las vacunas, ¿cierto?, que realizaron también ensayos clínicos en Chile, como la vacuna de CanSino o la vacuna de la farmacéutica Janssen, podemos decir que todas estas vacunas se realizaron utilizando como referencia el linaje A, que es el linaje original, la secuencia del virus aislado en Wuhan, este que yo les contaba que se aisló en enero del año 2020. Si nos fijamos ahora, vamos a fijarnos en la proteína Spike, en la secuencia que codifica la proteína Spike, y podemos ver que este linaje A, la secuencia del virus original,
en la posición 614 de Spike, contando los aminoácidos de esta proteína, podemos ver que las secuencias que se originan desde enero tienen un aminoácido D, un ácido aspartico en la posición 614. Y ustedes, como pueden ver en esta figura, ya hacia febrero se empieza a acumular una variante del virus que en vez de tener un ácido aspartico, una D, tiene una glicina. Y si nos fijamos ahora qué ha pasado en el curso del tiempo, este virus que contiene una G, una glicina en la posición 614 del spike, comienza a predominar, desplazando casi por completo a la variante original. Estos virus que contienen una G en la posición 614 del spike dan origen a lo que se denomina el linaje B. Como pueden ver ustedes, la presencia del linaje B se da en todo el mundo, la presencia mayoritaria de este linaje B, y esto también ocurre en Chile. Ahora, ¿qué pasa? Este cambio de una letra en la spike se vio que lo que hace es aumentar la infectividad, la capacidad del virus de entrar a las células mucho más eficiente, y además mejora lo que se denomina el fitness viral, que es la capacidad que tiene el virus de multiplicarse dentro de una célula. Ahora, ¿por qué ocurren estos cambios? ¿Ya? Cometer errores durante la multiplicación de los virus es un proceso natural. Los virus ocurren cuando están haciendo múltiples copias de su material genético. Las proteínas que se llaman polimerasas que hacen estas copias cometen errores. Afortunadamente, podríamos decir, la enzima polimerasa del SARS-CoV-2 tiene la capacidad de corregir, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la polimerasa del virus influenza o la polimerasa del VIH, que no tienen la capacidad de corregir. De hecho, como ustedes pueden ver acá, SARS-CoV-2 acumula entre 1 a 2 mutaciones en su genoma por mes, que es la mitad de la tasa de mutación del virus influenza y un cuarto de la tasa de mutación del VIH. Ahora, los procesos no son perfectos y durante la multiplicación del virus dentro de unas células se cometen errores, ¿ya? Estos errores, que son mutaciones en el genoma viral, se pueden ir acumulando, generando nuevas variantes. Y aquí yo destaco en rojo variante. Variante es un término relacionado a la salud pública, ¿ya? Las variantes de interés, las variantes de preocupación, las variantes bajo investigación, ¿cierto? Que puede ser lo mismo que linaje, pero el linaje es un término más relacionado a la filogenia, a los análisis filogenéticos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la variante de preocupación 2020-12/01, que corresponde al linaje B.1.1.7, ya ustedes lo van a ver, ¿cierto?, en las noticias de estas dos formas, y que se le llama coloquialmente la variante UK o la variante británica. Ahora es importante mencionar que no todas las mutaciones en el genoma viral van a generar cambios en las proteínas, ¿ya? Y que no todos los linajes van a ser considerados variantes de interés o variantes de preocupación. Vamos a ir viendo también más adelante cuál es la diferencia entre una variante de interés y una variante de preocupación, ¿ya? Ahora, ¿cómo se detectan estas variantes? Imagino que ustedes han oído hablar mucho en las noticias sobre la vigilancia genómica y sobre esto de obtener las secuencias del genoma del SARS-CoV-2. Y para hacer esto es un proceso bastante complejo y mucho más costoso que la PCR clásica que se utiliza para el diagnóstico. Lo que yo necesito es tomar una muestra, ya un hisopado nasofaríngeo, por ejemplo, extraer el ARN tal cual se extrae para hacer la PCR, pero esta vez yo tengo que hacer un proceso, ya, en donde tengo que hacer múltiples productos de PCR que abarquen todo el largo del genoma del virus, ya, para luego someterlos a un proceso que se llama secuenciación masiva paralela, para el cual hay varias plataformas. Y con esto yo lo que obtengo son la secuencia completa del genoma viral, y luego que obtengo estas secuencias debo hacer análisis bioinformáticos bastante exhaustivos para poder, ¿cierto?, pasar los datos de secuencia, ¿cierto?, a las letras que componen el material genético del virus, como ustedes ven acá. Y una vez que yo tengo todas las letras que componen el material genético del virus, que son cerca de 30.000 letras, ¿ya?, que es el código genético del virus, yo puedo hacer análisis
filogenéticos. Por ejemplo, en este caso, que son las secuencias que existen para Chile, cada color de puntito ejemplifica un linaje. Y ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, con la fecha, cuando van surgiendo los diferentes linajes, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante hacer esta vigilancia genómica? En esta diapositiva les muestro ejemplo de 5 países, ya con datos de hasta el 25 de febrero del 2021. En las barras azules ustedes ven los casos por millón, casos de COVID por millón, casos positivos, y en las barras naranjas ustedes ven el número total de secuencias, ¿ya? Es decir, acá tenemos el ejemplo de Estados Unidos o el Reino Unido, por ejemplo, en donde Estados Unidos tiene una alta tasa de circulación de virus y también una alta tasa de obtención de secuencias genómicas. Es decir, el Reino Unido tiene mucha menos circulación de virus que Estados Unidos y secuencia mucho más que Estados Unidos. Y tenemos casos como, por ejemplo, India o Brasil, en donde hay una alta tasa de circulación de virus y casi nula secuenciación genómica. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Tenemos países con alta tasa de circulación de virus que no saben qué es lo que tienen circulando. Entonces, estos países un poco, ¿cierto?, que tienen alta tasa de circulación de virus y no secuencian, enmascaran la identificación o impiden la identificación de nuevas variantes. Porque claramente, mientras uno más deja circular el virus sin vigilarlo, es más probable que se vayan generando variantes del virus. Y de hecho, esta variante P1 de Brasil, que vamos a hablar en un ratito más, no fue identificada en Brasil, fue identificada en Japón, en una persona que venía viajando desde Brasil a Japón y en un muestreo aleatorio, ¿cierto?, se identificó esta variante. En el caso de Chile, hoy día el Ministerio de Salud reportó 1.190.991 casos confirmados y actualmente tenemos 1.896 secuencias, lo que claramente nos sitúa en este momento más en la situación de India o Brasil que en la situación del Reino Unido. Ahora, ¿por qué es importante la vigilancia? Fíjense ustedes, el Reino Unido se propuso hacer una vigilancia genómica exhaustiva y como vean cómo ha evolucionado. Desde el 31 de marzo de este año habían secuenciado 385.000 genomas virales, al 20 de abril 440.000 y ahora a hoy día tenían secuenciados 452.000. Ellos están secuenciando muchísimo. Y esta secuenciación, esta vigilancia genómica exhaustiva les permitió a ellos identificar en noviembre este famoso linaje B.1.1.7 o la variante del Reino Unido. Y esto se dio porque en la ciudad de Kent, en Inglaterra, hubo un aumento alarmante de casos con respecto de una semana a otra, ¿ya? La tasa de incidencia en la ciudad de Kent aumentó muchísimo, y lo que hicieron las personas que trabajan en este consorcio de genomas en el Reino Unido fue ir a mirar todas las secuencias que habían obtenido de la ciudad de Kent en el periodo cercano a este aumento en la incidencia de casos, y se dieron cuenta que un porcentaje importante de todas las secuencias que tenían correspondían a un nuevo linaje, que tenía mutaciones importantes, que las vamos a ver más adelante, y esto permitió entonces identificar de manera prematura la presencia de esta nueva variante. Hoy día tenemos diversas variantes, ¿cierto? Muchas de ellas identificadas en el Reino Unido porque son los que más secuencian, pero tenemos también variantes bastante famosas, como ustedes pueden ver, que suenan bastante, como la variante Sudáfrica, las dos variantes de Brasil, la P1 y la P2, está la variante California, variantes en Filipinas, la variante New York. Generalmente se les llama coloquialmente, dependiendo del lugar geográfico donde fueron identificadas por primera vez, y tenemos hoy día la variante India, que también está causando estragos en el país. Y estas variantes se van a dividir entre variantes de preocupación, variantes de interés y variantes de investigación. Cuando se detecta una variante que tiene mutaciones de interés, pasa a ser variante bajo investigación y luego va a ir evolucionando. De hecho, una variante de interés, por ejemplo, es una variante que uno la puede identificar porque hay un cambio fenotípico en comparación a una referencia. ¿Ya? Por ejemplo, una primera alarma podría haber sido lo que ocurrió, el ejemplo que les di en la ciudad de Kent, en donde había pocos casos, ¿cierto?, en un periodo de tiempo, y luego la incidencia aumenta de manera considerable. Pero también a través de la vigilancia uno puede identificar
mutaciones en el genoma que le hagan sospechar a uno que van a ocurrir cambios fenotípicos, como por ejemplo mutaciones que ocurran en la proteína Spike, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Se tiene que comprobar que esta variante o esta nueva secuencia que uno identifica, si se le puede asociar o no como causante de transmisión comunitaria, ya que fue lo que ocurrió en este ejemplo que les doy en la ciudad de Kent. Y ahora, una variante de interés puede pasar a ser variante de preocupación si a través, una vez más, de una evaluación comparativa se demuestra su asociación con un aumento de la transmisibilidad o un cambio perjudicial en la epidemiología del COVID-19, ¿cierto? Aumento de casos graves, etcétera, un aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, ya como una de las cosas que se observó, por ejemplo, con la variante del Reino Unido, es que comparado con la primera ola, aumentó el caso en niños, ¿ya? O en menores de edad, por ejemplo. O también se ve una disminución de la eficacia de las medidas sociales y de la salud pública, o de los diagnósticos, las vacunas o la terapéutica. Ya estas cosas tienen que entonces ocurrir para que una variante de interés pase a ser una variante de preocupación. Ahora, ¿qué caracteriza a las variantes de preocupación? Este es el ejemplo, ¿cierto?, de la variante del Reino Unido. Acá tenemos de 1 a 1273 son los aminoácidos que componen la proteína Spike. Acá tenemos demarcados los sitios que yo les decía que es el sitio de unión al receptor, esta porción del Spike que contacta directamente el receptor AC2. Y como ustedes pueden ver, la variante del Reino Unido se caracteriza por tener diversas mutaciones en la proteína Spike, ¿ya? Como pueden ver, estas mutaciones, muchas de estas están compartidas con otras variantes, como por ejemplo, lo que yo les contaba, el cambio en la posición 614, este cambio del ácido aspartico por una glicina, en donde está en todas las variantes, porque todas las variantes provienen del linaje B. Podemos ver que hay varias mutaciones que están compartidas, como esta N501Y, donde cambia una asparragina por una tirosina que está presente en la variante del Reino Unido, en la variante de Sudáfrica y en la variante de Brasil. Otras mutaciones como E484K, que está presente en la variante de Sudáfrica y la variante de Brasil, o mutaciones que también son importantes, que están en el sitio 1 del receptor, como la mutación L452R, que está en la variante de California, ¿ya? Entonces, todas estas mutaciones están en el sitio de unión al receptor y se les denominan mutaciones de preocupación o de interés, ¿ya? Si nos centramos un poquitito en la estructura de la proteína Spike para las tres variantes y vemos dónde localizan estas mutaciones principales, hoy día se sabe que, por ejemplo, la que yo les decía, N501Y, que está presente en estas tres variantes de preocupación, Reino Unido, Sudáfrica y P1, esta mutación se ha demostrado experimentalmente que ayuda a que el virus se adhiera con mayor fuerza a las células humanas. Esta mutación le permite al virus unirse con mayor fuerza al receptor AC2. Estas dos mutaciones que también están en el sitio de unión al receptor, ya que es el cambio de una lisina en la posición 417 por una N o por una T, dependiendo si es la variante de Sudáfrica o de Brasil, también ayuda a que el virus se una con más fuerza a las células humanas. Y está esta mutación, la E484K, donde cambia este ácido glutámico en la posición 484 por una lisina, que está presente en la variante de Sudáfrica, está presente en la variante de Brasil, está presente en la variante de Brasil de Río de Janeiro, en la variante New York. Es una mutación que preocupa bastante porque se ha visto que cuando está presente esta mutación existe un escape a los anticuerpos neutralizantes. Lo mismo se ha demostrado para esta otra variante L452R, que como yo les comentaba está presente en la variante de California, y vamos a ver un poquito más adelante que hay una mutación similar en el nuevo linaje que se identificó en Chile. Entonces, acá hay una cosa que es bastante interesante, y es que todas estas mutaciones, que yo les decía que hay muchas que están compartidas, tienen su origen de manera independiente. De hecho, como yo les decía, todas las variantes provienen de este linaje B, es decir, todas las variantes tienen esta mutación en posición 614, pero si ustedes se fijan, la variante de Sudáfrica surge desde este linaje B1, ¿ya? La variante del Reino Unido surge de otro linaje, que es el B.1,
Y la variante de Brasil, que ustedes ven acá, surge de este otro linaje, B.1.1.28. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tres variantes adquirieron mutaciones similares de manera independiente, ¿ya? Y esto es lo que es un proceso que se denomina evolución convergente. El ejemplo más clásico es los murciélagos y los pájaros, ¿ya? En donde tanto murciélagos como pájaros tienen la capacidad de volar, pero no hay una relación filogenética en ellos. Adquirieron la capacidad de volar de manera independiente. Ahora, fíjense ustedes, si nos centramos en la secuencia original, ¿cierto? Y una mutación, ¿cierto? Esta E484K que se ha visto poseer resistencia a los anticuerpos, necesitamos que cambie una letra, una G por una A, para que ocurra este cambio, ¿ya? Por lo tanto, una vez más, esto demuestra que la vigilancia genómica es sumamente importante porque tenemos que estar pendientes de las secuencias que están virales que están secuenciando, o sea, que están circulando a nivel local. Hay, además de las variantes de preocupación, están estas variantes de interés que todavía no pasan a ser variantes de preocupación, y hay varias. Está esta variante de Nigeria, ¿cierto? Que tiene varias mutaciones en Spike, incluyendo esta E484K. De hecho, cada vez que se aísla se identifica una secuencia viral que tiene esta mutación E484K, hay que ponerle ojo de manera inmediata. Está esta variante de California, que yo les decía, tiene esta L452R, la variante P2 de Brasil, que tiene E484K, una variante de Filipinas y Japón, que también tiene E484K junto a otras mutaciones, y así sucesivamente tenemos diferentes variantes, incluyendo esta variante de India que pasó esta semana a ser considerada por la OMS como una variante de interés. Ahora, ¿cuál es el impacto? ¿Cierto? Estamos hablando de cambios súper chicos, ¿ya? Cambia un aminoácido en la spike, o cambian unos pocos aminoácidos en la spike, y tenemos ciertos cambios, por ejemplo, en la afinidad por AC2, ¿ya? Y este cambio en la afinidad por AC2, ¿cierto? Finalmente trae como consecuencia un aumento en la entrada del virus a la célula, como yo les comentaba. Otras mutaciones, como la E484K, ¿cierto? Permite aumentar la evasión al sistema inmune. Entonces tenemos un cambio en la proteína, en una porción de la proteína que genera cambios a nivel del virus, mejorando su entrada a la célula, mejorando, ¿cierto?, su escape a los anticuerpos neutralizantes. Eso va a traer como consecuencia que el virus va a tener una mejora en su capacidad de multiplicarse, y eso también trae como consecuencia a nivel de individuo que aumenta la patogénesis. Tenemos un individuo que se enferma más, que produce más virus, y cuando tenemos un individuo que se enferma más o que produce más virus, ¿cierto? Aumenta la tasa de transmisión a nivel de población y puede aumentar la tasa de fatalidad, ya sea porque el virus es más patogénico o porque saturamos los sistemas de urgencia o los sistemas asistenciales, las camas críticas, etcétera. Entonces podemos afectar cómo se atiende a la gente, ¿ya? Ahora, en el caso de estas variantes, fíjense ustedes, entre, entre octubre del 2020 y abril del 2021, esto es circulación de la variante del Reino Unido, de la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil, en sus países de origen, y vean cómo la proporción de cada variante cambia en el tiempo, en donde en octubre había muy poquito, ¿cierto? Esto comienza a aumentar en enero, y ya estas variantes toman la delantera y empiezan a desplazar a los otros virus circulantes, y ocurrió lo mismo entre la variante del Reino Unido, la variante de Sudáfrica. En la variante brasileña las curvas son un poquito más feas, porque recuerden ustedes que Brasil no secuencia mucho, entonces no hay muchos datos de secuencias de P1. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Ahora, ¿qué caracteriza cada variante? En el caso de la variante del Reino Unido, se ha visto que la tasa de la transmisibilidad aumenta entre un 43 a un 90%. Se había demostrado que esta variante está asociada a un aumento en la tasa de letalidad, pero recientemente salió un trabajo que muestra lo contrario, que en el fondo no hay un aumento en la tasa de letalidad, ¿ya? Este aumento en la tasa de letalidad, como yo les decía, tiene que ver mucho porque puede aumentar la patogenia del virus. El virus genera una enfermedad más grave que en mayor proporción lleva a la muerte, pero también cuando aumenta la tasa de transmisibilidad, hay mucha más gente infectada, por lo tanto, mucha más gente que requiere servicio asistencial, y la saturación del sistema asistencial también lleva y puede inducir que las tasas de letalidad aumente. Y se ha visto que, como yo les decía, que esta variante del Reino Unido podría
generar una enfermedad más grave. En el caso de la variante Sudáfrica, se ha visto que esta está asociada a reinfecciones, ¿ya? Cuando eh, eh, esta variante surge, mucha gente en Sudáfrica que ya se había infectado, se volvió a infectar por esta variante, y esta variante desplazó rápidamente a las otras variantes que estaban circulando. Se ha demostrado que tiene un aumento en la transmisibilidad, no se sabe aún si genera una enfermedad más grave o un aumento en la mortalidad, todavía no hay evidencia clara al respecto. Se sabe mucho más de la variante del Reino Unido porque se detectó de manera más precoz. En el caso de la variante de Brasil, la P1, que es la que más nos interesa, también está asociada a reinfecciones. Salió un trabajo anteayer que muestra que el aumento de la transmisibilidad es por un factor de 1.7 a 2.4. Todavía no se tiene certeza de que causa enfermedad más grave o aumento en la mortalidad, pero sí se demostró en este trabajo que yo les comento de que la infección previa con alguna linaje que no sea P1 confiere entre un 54 a un 79% de protección. Por lo tanto, la probabilidad de reinfección es bastante elevada. De hecho, Manaos ha sido como una localidad que ha ayudado bastante al entendimiento del comportamiento de este linaje P1, porque durante la primera ola, cuando P1 todavía no circulaba, eh, se hicieron estudios de cero conversión, un poco para saber cuánta gente se había infectado durante la primera ola, y se encontró que cerca de un 76% de la población ya se había infectado por SARS-CoV-2 a octubre del año 2020, ¿ya? Y de hecho se pensaba que Manaos había alcanzado lo que se denomina inmunidad de rebaño de manera natural, por infección. Y luego pasa que la segunda ola fue por P1, ¿ya? Donde se detectaron muchas reinfecciones, y como yo les decía, sale este trabajo que está acá, donde se ve que esta variante es más transmisible y puede escapar a la inmunidad generada por la infección previa, ¿ya? Ahora, esto es, como yo les comentaba también, estas variantes de preocupación ya están repartidas por varios países a nivel mundial. Variante del Reino Unido en 114 países, variante Sudáfrica en 68, acá tendríamos que decir 69 porque ya se detectó en Chile, solo que no ha sido reportada aún. Todos estos reportes es en base a las secuencias, ¿ya? Las secuencias las instituciones suben a una plataforma que se llama GSAID, permite tener claridad de en qué países está cada una de estas variantes. P1 está en 37 países, y como pueden ver, Chile ya ha subido secuencias de P1 y de la variante del Reino Unido, por eso Chile aparece en este mapa. Ahora, claramente, cuando uno ¿cierto? No corta las restricciones, como lo que pasó en Chile a finales del año pasado con este permiso de vacaciones, evidentemente toda la gente que se fue de vacaciones al extranjero trajo los aviones cargados de coronavirus. Y eso hizo que, según el último informe de circulación de variantes del Ministerio de Salud, tenemos 124 casos determinados de la variante del Reino Unido, con 65 casos comunitarios. Eso significa que la variante del Reino Unido ya está circulando, circulación comunitaria en país. Hace poco, no sé si ustedes vieron en las noticias, la subsecretaria Daza confirmó la detección de un caso de la variante de Sudáfrica, y la variante P1 de Brasil tenemos 156 casos confirmados con 89 comunitarios. También es una variante que tiene circulación comunitaria, es decir, que ya está siendo transmitida entre la población. ¿Ya? También tenemos reporte de la variante California, 9 casos, 6 comunitarios. La variante P2 de Río de Janeiro están separadas por colores porque las rojitas son las consideradas variantes de preocupación, las azules variantes de interés. P2, 32 casos, también circulación comunitaria, y tenemos casos aislados de la variante de Nigeria y la variante de Nueva York. Una vez más, esos son los casos que han sido pesquisados en la vigilancia que por el momento hace el ISP, por lo tanto no se puede descartar una mayor incidencia o la presencia de otras variantes. De hecho, un análisis las cerca de 1900 secuencias que ha subido desde Chile muestra que en los últimos 60 días ha habido, y de hecho desde el año, de lo que va el 2021,
ha habido circulación predominante, como ustedes pueden ver acá, sobre todo en los últimos 60 días, de este linaje que se denomina B.1.1.1, un 33% que circula casi similar a este otro linaje que es el P1, la variante de Manaos. Ahora, ¿qué pasa con este linaje B.1.1? ¿Por qué circula tanto en Chile? Y de hecho, si ustedes se fijan, desde abril del año 2020 a octubre, por ejemplo, la mayoría de lo que circulaba era lo denominado otro. O sea, eran muchos linajes diferentes que no eran agrupados, ¿cierto? Que correspondían a menos de un 3% de lo que circulaba. Y de hecho pasamos a estar en los últimos 60 días con poquitas variantes que predominan. Ahora, si nos fijamos en este linaje B.1.1, podemos ver que Chile ha aportado el 21% de las secuencias que se tienen a nivel mundial, pese a que este linaje B.1.1 fue identificado primero en el Reino Unido y está bien repartido, ¿ya? Entonces, un grupo en Perú tomó las secuencias chilenas y de Perú de este linaje B.1.1 y se dio cuenta que había un sublinaje, ya que tenía varias diferencias con respecto a B.1.1, entre ellas, como ustedes pueden ver acá, de lesiones, o sea, le faltaban aminoácidos y mutaciones en Spike. Y ahora este linaje B.1.1.1.1 pasó a llamarse linaje C.37, un linaje nuevo, ¿ya? Que tiene mutaciones en la proteína Spike, que circula con alta prevalencia en Chile y que tiene esta mutación que es similar a una mutación en el sitio de unión al receptor que tiene la variante de California y tiene esta deleción que está presente en la variante de Sudáfrica, ¿ya? Por lo tanto, es una variante a la cual en Chile tenemos que ponerle bastante ojo. Ahora, ¿podemos hacer vigilancia genómica en Chile más allá de lo que pueda hacer el ISP? La verdad es que sí, existe este consorcio de genomas COP2 del cual yo participo, donde hay investigadoras e investigadores de diversas universidades del país, distribuidas a lo largo de todo el país, desde Tarapacá a Magallanes, ya que tienen la capacidad de secuenciar genomas del virus, realizar los análisis bioinformáticos y analizar los datos desde un punto de vista epidemiológico, virológico, inmunológico. A la fecha, este consorcio ha depositado 474 secuencias en la base de datos GSAID, y con mucha alegría, ¿cierto? Ayer el ministro de Ciencias puso en su cuenta de Twitter que el financiamiento para fortalecer la vigilancia fuera del ISP había sido aprobado, ¿ya? Esta es una iniciativa que nace entre el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud, que va a permitir a que este consorcio de genomas con universidades a lo largo de todo el país puedan también ayudar a fortalecer la vigilancia genómica. Ahora, lo que a nosotros nos interesa, ¿cuál es el impacto que pueden tener las variantes en la inmunidad generada por la infección natural o por las vacunas? Ya saber, ¿estamos protegidos contra las variantes si nos infectamos de manera natural o si tuvimos acceso a la vacuna? Ahora, hay que tener en consideración cómo se da una respuesta frente a la infección natural o la vacuna, ¿cierto? En donde lo que va a ocurrir una vez que el virus, ¿cierto? O el componente de la vacuna es reconocido por estas células especializadas del sistema inmune, es que se van a generar dos tipos de respuesta. Una respuesta celular, mediada por linfocitos T citotóxicos, que son aquellos encargados de destruir células que ya se infectaron, pero también esta respuesta que se denomina respuesta inmune humoral, que está mediada por anticuerpos neutralizantes. En base a la medición de estos anticuerpos neutralizantes es que se determina, por ejemplo, la eficacia de las vacunas, si funcionan o no. Uno mide los anticuerpos neutralizantes. Ahora, ¿por qué son importantes los anticuerpos neutralizantes? Porque son estos anticuerpos los que van a reconocer al virus y van a impedir que el virus ingrese a una célula, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con estos anticuerpos cuando nos vemos enfrentados a variantes? Por ejemplo, supongamos que esto ejemplifica el virus 1, que es la variante original, hacia la cual están hechas las vacunas. Vamos a tener, ¿cierto?, que en la proteína Spike hay determinantes que se llaman epítopos, que pueden ser un círculo y un triángulo. Entonces, cuando yo me vacuné, o si yo me infecté con la variante original, o si yo me vacuné con estas vacunas que están hechas hacia la spike de la variante original, voy a generar anticuerpos, el anticuerpo A que reconoce el círculo y el anticuerpo B que reconoce el triángulo, ¿ya? Y van a neutralizar.
Ahora, ¿qué pasa si con estas variantes, por ejemplo, el virus 2 puede ser la variante de Sudáfrica, el virus 3 la variante de Brasil, uno de los epítopes cambia? Por ejemplo, en la variante de Sudáfrica cambia el triángulo por un cuadrado, y en la variante de Brasil cambia el triángulo por un rectángulo. Ahora, el anticuerpo B, que reconocía específicamente el triángulo, ya no me sirve. Por lo tanto, me quedo solamente con el anticuerpo A. Por lo tanto, hay una reducción en la eficacia de los anticuerpos, y por ende, para poder restaurar esta eficacia que tenía en un principio, necesitaría nuevos anticuerpos, como un anticuerpo específico, un anticuerpo C específico para el cuadrado, o un anticuerpo D específico para el rectángulo. Por eso es importante, ¿cierto?, evaluar si la respuesta de los anticuerpos disminuye o no frente a las variantes. Ahora, ¿qué tipos de anticuerpos existen? ¿Ya? Están los anticuerpos que van a ser policlonales, en donde, por ejemplo, van a estar en el plasma post-infección. Pues si yo me infecto, voy a tener múltiples anticuerpos, como yo les decía, el anticuerpo A y el B, por ejemplo. También en el plasma post-vacuna. Ahora, de todos estos múltiples anticuerpos que se van a generar, no todos van a tener la capacidad de neutralizar. Porque, por ejemplo, si yo encuentro un anticuerpo que va dirigido, reconoce este tallo, ¿cierto?, probablemente no va a servir para evitar que la spike reconozca el receptor AC2. Tenemos anticuerpos entonces también que se les llama monoclonales, que se seleccionan desde linfocitos B de pacientes convalecientes, es decir, desde toda esta salsa de anticuerpos que yo tengo, que se desarrollan en las personas por una infección natural, por ejemplo. Yo aíslo, me quedo con uno que yo aíslo y selecciono porque es sumamente potente, y yo lo produzco en el laboratorio. No sé si han oído hablar la gente de Chile de este nanobody que se obtiene de la alpaca. Ese es un anticuerpo monoclonal, es un anticuerpo único que reconoce, que se sabe que neutraliza y reconoce de manera altamente específica la proteína Spike. Y también hay cócteles de anticuerpos monoclonales, ya que en el fondo son mezclas de estos anticuerpos monoclonales. Y les menciono estos dos porque algunos de ellos tienen aprobación de uso de emergencia en países como Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos de anticuerpos neutralizantes que nos podemos encontrar. Eh, los más importantes serían estos porque se generarían a través de la vacunación. Ahora, ¿qué se ha visto con la variante de preocupación de las vacunas? Es que hay escape de anticuerpos. Para la variante del Reino Unido se ha visto que el escape es bajo, para la variante P1 de Brasil se ha visto que es moderado, y para la variante de Sudáfrica se ha visto que el escape es alto. Ahora, todos estos estudios se han hecho usando plasmas post-infección o plasma post-vacuna, principalmente en vacunados con Pfizer, Moderna y AstraZeneca, o a través de anticuerpos monoclonales, y porque todos estos estudios se han hecho principalmente en el hemisferio norte, ¿ya? Por grupos en Estados Unidos y en Europa. Ahora, si bien la variante del Reino Unido tiene un escape bajo a los anticuerpos neutralizantes generados por la infección o por la vacuna, ya se ha detectado a través de vigilancia genómica que hay una variante de esta variante que posee esta mutación en 484K que se ha asociado al escape de anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, y esta ha sido detectado principalmente en Estados Unidos y el Reino Unido, porque son los países, como yo les comentaba, que más secuencian. ¿Ya? Ahora, lo que a nosotros nos interesa es qué tal está la vacuna CoronaVac, que es la que más se ha empleado aquí en Chile. Existe este reporte que es del 6 de abril, que muestra que eh, los anticuerpos generados por la vacuna CoronaVac no serían, se perdería la capacidad neutralizante frente a la variante de Sudáfrica. Evaluaron la variante del Reino Unido, solo algunos perdieron la neutralización, pero varios la mantuvieron, ¿ya? Entonces este fue un análisis realizado en 25 pacientes vacunados con CoronaVac 2 a 3 semanas post segunda dosis, la conclusión de este trabajo es que es menos efectiva contra el linaje de B.1.351, que es la variante sudafricana, ¿ya? También estos autores mostraron que los títulos de anticuerpos neutralizantes, es decir, la cantidad de anticuerpos neutralizantes, fue más baja que la cantidad de anticuerpos que se genera por la infección natural. Ahora está este trabajo
que todavía no es revisado por pares aún, yo lo busqué, todavía no sale publicado en una revista científica con revisión por pares, donde evalúa la neutralización inducida por los anticuerpos generados por la vacuna CoronaVac, y lo que ellos encuentran es que no es capaz, los anticuerpos generados no serían capaces de proteger contra la variante P1. Ahora este trabajo hay que tomarlo con mucha cautela, porque solamente analizaron 8 muestras de individuos vacunados a los 5 meses post segunda dosis, ¿ya? Por lo tanto, no es un trabajo, todavía no es revisado por pares. Esta información está, yo se las muestro, pero hay que tomarla con cautela porque no dice que efectivamente la vacuna de CoronaVac no es eficiente. De hecho, está este otro trabajo, tampoco revisado por pares aún, que hizo un estudio en personal de salud en Manaos, donde había un 75% de circulación de P1, entonces un estudio con vacunación, ¿cierto? En un lugar donde hay mucha circulación de P1, y lo que ellos vieron es que habría hasta un 50% de eficacia de la CoronaVac, al menos con una dosis. Ahora hay que recordar que probablemente eh, una dosis funcionó bien porque ya había una alta tasa de infección previa en la primera dosis, y eso se ha visto con otras vacunas también, de que una persona que tiene una infección previa, con la primera dosis alcanza títulos de anticuerpos neutralizantes bastante elevados, ¿ya? Tenemos también el reporte que hizo el Ministerio de Salud hace unos días atrás, en donde se hizo un estudio de lo que se denomina en la vida real, ya, donde analizaron cerca de 10 millones de casos de personas vacunadas. Lo que demuestra es que la vacunación con CoronaVac protege en un 67% el COVID sintomático, en un 85% la hospitalización, 89% el ingreso a UCI, 80% la muerte. Con una dosis, evidentemente, las cosas cambian, ¿cierto? Se protegen un 16% contra el sintomático y un 40% la muerte. Y ahí están las cifras entre medio. Ahora, lo que no sabemos y que necesitamos saber es cuál es y cuál va a ser el impacto de las variantes que están circulando en Chile en estas cifras. Y eso todavía no lo sabemos, ¿ya? Para terminar, solamente recordarles que ninguna de las vacunas que está autorizada previene la infección y la transmisión del virus, así que aunque estén vacunados, tienen que seguir usando una mascarilla, y una buena mascarilla, tienen que lavarse las manos, respetar el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones, no salir si no es necesario, porque hay que cuidarnos entre todos, porque la vacuna, como yo les decía, solamente está comprobado que previene son buenas previniendo que uno desarrolle enfermedad grave y la muerte, pero no así la infección y la transmisión. Muchas gracias por su atención, y voy a estar súper contento de poder responder a sus preguntas. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación, muy interesante. Bueno, a todos los que quieran hacer preguntas las pueden hacer por el chat, ¿ya? Y las vamos a hacer a Ricardo. Y lo otro, antes de responder las preguntas, es que para participar en el sorteo, si quieren, del final de la reunión, pueden enviar su nombre y apellido al link que se dejó en el chat. Ya. Dentro de las preguntas que hemos recibido ahora, la primera pregunta es: ¿se han visto mutaciones en las proteasas de las diferentes variantes? Que yo haya visto en lo que yo he podido analizar en la literatura, no. Lo que sí se ha visto, que no sé dónde cae específicamente, creo que es en la polimerasa, en la RNA polimerasa dependiente de RNA del virus. Hay una mutación que se encuentra también, que también se le llama que es una mutación convergente, que aparece en diferentes variantes, ¿cierto? Sin tener una relación filogénica entre ellos, que no me acuerdo cuál es la posición. Esa es la que se ha visto y que también está en el linaje este C.37. Pero sí, pero esa es una pregunta súper interesante, porque las mutaciones en Spike en las variantes no están solas, vienen acompañadas de otras mutaciones. Pero el foco del estudio siempre ha sido en Spike, porque como les decía, es como la proteína estrella. Pero por ejemplo, el fitness del virus
esta capacidad de replicar mucho más, de manera mucho más eficiente, podría estar dado por mutaciones que están en los otros genes como la polimerasa. Perfecto. A ver, otra pregunta. De acuerdo a lo que se sabe, ¿qué linaje sería el más predominado o el más predominante hoy en Chile? ¿Y servirán las medidas que se están tomando a nivel país? Ya, primero hay que recordar que por el momento Chile ha secuenciado muy poco, cerca de 1900 muestras de los más de 1.100.000 que hay, ¿ya? Aún así, los análisis de los últimos 60 días que les mostraba indican que hay dos linajes que están predominantes. Es el P1, la variante de Brasil, y este nuevo que es el C.37, ¿ya? En base a eso, dejando de lado que no se respetaron las medidas impuestas por el mismo gobierno al plan paso a paso para salir de cuarentena a fase 2, ¿cierto? Ujú. Esto, 10 infecciones por 100.000 habitantes, tasa de ocupación de camas UCI de menos del 85%, una tasa de positividad, ¿cierto? Que en el fondo podemos tenerla en 9 o 8%, pero estamos muy cercanos al 10%. Si no sabemos, lo que no sabemos hoy día sabemos que tenemos variantes. Una variante de preocupación que es la P1, ¿cierto? Tenemos esta variante que surge, que la identificamos la semana pasada, bueno, los colegas en Perú lo hicieron, cual se les agradece muchísimo, y que no tenemos idea de qué hace, cuál es su impacto. Sí sabemos que está corriendo a la par con P1. Eso, y que tiene mutaciones en Spike, eso a uno le podría hacer pensar de que alguna ventaja similar a P1 tiene, ¿cierto? Entonces, si estamos en ese desconocimiento, primero, de cuál es el impacto de P1, que ya sabemos que es una variante de preocupación, que tenemos esta otra variante que está súper predominante, es un poco, yo encuentro personalmente un poco acelerado haber tomado estas medidas de desconfinamiento, sobre todo porque aparte la región metropolitana, si es que lo llevamos, siempre bueno, somos bien centralistas, funciona como un todo. O sea, nos sirve de mucho desconfinar las comunas del sector oriente si hay harta movilidad en Santiago. De acuerdo. Otra de las preguntas es, las variantes que están asociadas a reinfección en los sujetos que se reinfectan, ¿no queda alguna memoria como para anular o en el fondo me imagino que disminuir un poco la reinfección Sí. en un mismo sujeto en el fondo? Eh, a ver, primero es importante mencionar que es una cosa, que la infección natural, durante una infección natural, no todos los individuos desarrollan inmunidad, ¿ya? Es un ¿Sí? punto importante, no todos desarrollan anticuerpos neutralizantes, entonces podría ser que en ese caso una reinfección pudiese dar un COVID grave, ¿ya? Por ejemplo. Y también podría ser que una persona que desarrolló inmunidad súper potente se reinfecte y tenga un COVID leve o asintomático. ¿Ya? Va a depender mucho de... o sea, y esto se vio incluso antes del surgimiento de las variantes. Los casos de Ah, ya. reinfección fueron reportados, no son culpa de las variantes, no. Se reportaron súper temprano en el inicio de la pandemia, ¿ya? Así que, y de hecho, había de todo. Casos de reinfección en donde el primero fue asintomático, el segundo fue grave, y el primer asintomático fue sin anticuerpos, y el segundo grave fue con anticuerpos, y también casos de reinfección que el primero fue grave y el segundo fue leve, o asintomático, es como de todas las mezclas. Ya, perfecto. Mm. Y la otra pregunta es un poco más técnica. ¿Cuánto cuesta hacer la secuenciación genómica? Y al no hacerlas, ¿cómo optimizamos el control de la pandemia en Chile? Yo desconozco el valor exacto de una secuencia, pero es mucho más que una PCR.
y el valor puede variar dependiendo, por ejemplo, de cuánto kit compras, ¿ya? Ujú. O sea, tú puedes negociar los precios. No conozco el valor real, El valor exacto. pero es una inversión que se debe hacer. No, se me olvidó la última parte de la pregunta. ¿Cuál era? Que al no hacerlas, en el fondo, al no hacer la secuenciación genómica, ¿cómo optimizamos el control de la pandemia en Chile? Me imagino que Eh, eso eh, hay una variante, variante de la PCR ya, ok. en donde, que permite identificar mutaciones, no variantes, Ujú, ¿ya? Pero eso serviría bastante para poder hacer quizás un screening masivo, ujú, ¿ya? Por ejemplo, eh, no sé, en grupos focalizados, qué sé yo, puros pacientes UCI, puros pacientes jóvenes, o en brotes, por ejemplo, y después ver si hay mutaciones asociadas. El problema de eso es que esos PCR son específicos para mutaciones que están en la variante o del Reino Unido, o de Sudáfrica, o de Brasil. ujú. Y si hubiésemos utilizado esa estrategia, no hubiésemos pesquisado el linaje C37, por ejemplo, que tiene mutaciones diferentes. Entonces es complejo. Yo creo que hay que, bueno, ahora se va a iniciar este programa de fortalecimiento de la vigilancia y vamos a poder hacerlo. O sea, yo creo que ahora estamos llegamos un poquito tarde, pero estamos en el buen camino, ya para Bueno, poder hacer una vigilancia. Pero ahora la vigilancia tiene que cumplir ese rol, que es vigilar y prevenir. ¿Ya? Y una vez claro. que tú identificas, ahora lo que nos importa de P1 y de C37 no es, más allá de saber cuánto está circulando, que igual es importante saber cuál es el impacto que tiene en la clínica. Ujú, claro. Los pacientes UCI son todos C37, son todos P1, son mitimota, o en realidad los asintomáticos son C37, todas esas cosas tenemos que saberlas ahora. Las personas que se vacunan y que se infectan de nuevo, se infectan por P1, se infectan por C37, se infectan por otra. Esas son las cosas que tenemos que saber ahora. ¿Hay algún estudio que muestre la incidencia de personas vacunadas que se infectan? Todavía no, pero Epidemiológicamente, ¿no? dentro de los lineamientos de la vigilancia genómica está justamente esos grupos focalizados, ¿ya? Ya, Personas que desarrollan una enfermedad más grave de lo normal, personas que se van a la UCI, vacunados que se vuelvan a infectar, etcétera. eso estamos viendo. Tengo otra pregunta que llegó acá. Primero, felicitaciones por la excelente presentación. ¿Qué Gracias. pasa o qué es recomendable hacer cuando un paciente es vacunado con las 2 dosis de Sinovac y luego de 30 días no ha producido anticuerpos contra el virus vía examen rápido o sanguíneo de laboratorio? ¿Se ha analizado la posibilidad de una tercera dosis o vacunarse con otro tipo de vacuna como la Pfizer? Ya, es una pregunta súper interesante porque todavía en Chile no hay lineamientos al respecto, Ya, ¿ya? De hecho, eh, la medición por test rápido no indica presencia de anticuerpos neutralizantes, eso hay que aclararlo, ¿ya? perfecto. De hecho, Ujú, nosotros desarrollamos un sistema que mide anticuerpos neutralizantes, que nosotros utilizamos ya en un estudio que hicimos con la Fundación Arturo López Pérez, y ujú. nosotros veíamos que donantes de plasma, en ese entonces era para los donantes de plasma, que tenían elevados títulos de anticuerpo total, tenían muy poquito anticuerpo neutralizante, y a la inversa también vimos ciertos casos de pacientes que tenían muy poquito anticuerpo total y neutralizaban súper bien. Entonces es importante saber que el anticuerpo total no es una medición de anticuerpo neutralizante. Perfecto. Ahora, se me fue la segunda parte de la pregunta, perdón. Déjame- ¿Qué hacemos? La segunda dosis, ya. Eh, Sí, sí, sí. Pfizer acaba de hacer una declaración de que está proponiendo la tercera dosis. Ellos están haciendo el estudio clínico ya con personas que que participaron del estudio de las dos dosis, están haciendo el estudio con la tercera dosis. Ujú. También en el hemisferio norte, lamentablemente, o bueno, afortunadamente para ellos, lamentablemente para nosotros, Oxford, AstraZeneca, Moderna y Pfizer están haciendo estudios también de combinación de vacunas. Ya, sí. Esa era o sea, la posibilidad de una tercera dosis de Sinovac o vacunarse con otro tipo de Claro. vacuna. O sea, una persona que se vacuna con Sinovac se puede vacunar con Pfizer
O Yo no sea, veo, como son distintos tipos de vacuna, en el veo el fondo no problema, yo no veo el problema, yo lo veo como, no sé, pues uno se pone cuando es chico la BCG y después se pone la tetravalente, no sé, que son vacunas diferentes, y después todos los años nos vacunamos con influenza, yo no creo que exista un problema al respecto, pero tendríamos que hacer los estudios, ver si claro. una tercera dosis de Sinovac realmente aumenta la respuesta inmune, o si hacer el estudio con otra vacuna, pero eso habría que hacer los estudios acá. Ya. Acá llega otra pregunta muy interesante. Se sabe que la obesidad es un factor importante en la gravedad de contraer el virus inicial con las nuevas variantes. ¿Se ha podido saber si existen otros factores que influyen en la gravedad de los infectados o reinfectados? Como algún factor de riesgo, me imagino, en... Y yo conozca, hace un estudio como clínico que pueda aseverar, yo lo desconozco, ¿ya? Sí hay un reporte que muestra que personas inmunosuprimidas, obviamente generan menos anticuerpos, pero no se ha visto cuál es pero una vez más, es la medición de anticuerpos, y aquí hay que tener mucho, porque la medición de anticuerpos es diferente a la evaluación en la vida real. Ya de hecho, los estudios en la vida real han demostrado que las vacunas tienen una eficacia mayor a la que se ha visto en los ensayos clínicos, por ejemplo. Pero no hay, todavía no se ha visto, no, yo no he visto estudios que digan que una persona con obesidad, por ejemplo, vacunado con Sinovac, tiene cero chance de protección contra la variante sudafricana. No, no he visto nada así. Y Son cosas una que última, hay que ir a mirar muchas cosas. o sea, es que claro, aquí es un tema que cada día Sí, aprendemos algo nuevo. sí, claro. Eh, y la última pregunta que tenemos acá es, con los múltiples contagios que hay y las posibilidades de mutaciones del virus, ¿se podrá controlar la pandemia? Chuta, esa es una... ¿Tenemos fe? O sea, ¿tenemos esperanza de esto? una- Es que lo que pasa, a ver, mientras tú más dejas circular el virus, Ujú, mayor chance de que mute. Ya, esto que yo les dije, una o dos mutaciones por mes, es un estimado, es una cosa empírica, ¿ya? ujú, Pero obviamente ese número cambia si tenemos una circulación descontrolada, como lo que ha ocurrido en Brasil. Brasil tiene circulación descontroladísima y tiene al menos una variante de interés y una de preocupación. Ya en Estados Unidos también hubo mucha circulación y surge la variante de New York, la variante de California. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, mientras más hacemos circular el virus, más chance hay de que el virus adquiera mute. mutaciones. Ya lo tenemos con este C.37, que tenemos que investigar qué pasa. Y las cuarentenas han demostrado en Chile ser poco efectivas, porque no se reduce la movilidad como se debería. Entonces, si tenemos un porcentaje elevado de la población que vive al día, si no hay ayudas, no, esas personas no se pueden quedar en la casa, ¿ya? Entonces, es súper difícil tener cuarentenas efectivas, porque si tuviésemos una cuarentena realmente efectiva de un mes, es decir, las cuarentenas no pueden durar más de un mes, pero tienen que Ya, ser efectivas. perfecto. Podríamos disminuir considerablemente la transmisión. Si tú te fijas, las comunas que salen de cuarentena ahora son las comunas del sector oriente donde hay una posibilidad real de hacer teletrabajo, por ejemplo. Ujú. No sé si nadie ha pensado eso, es lógico. Pero las otras comunas que no han salido son las comunas de la gente que tiene que salir a trabajar para poder comer. Entonces, por eso se requieren, o sea, una cuarentena efectiva, pero con ayudas para que realmente las cuarentenas sean efectivas. Perfecto. Y esas serían las preguntas. Déjame ver si me ha llegado otra por acá. Muchas gracias, Ricardo. No, nada. Realmente muy, muy buena la presentación, muy enriquecedora, así todos podemos aprender un poco más de esto. Y te agradecemos en el fondo toda la entrega y toda la disposición. Me imagino que estás muy ocupado, muchas cosas Sí. actualmente, así que muchas No, gracias no, por participar en esta reunión científica.
No, un gusto. Y gracias por haberme dado tanto tiempo también. Generalmente me empiezan a cortar, pero yo les No, agradezco. estaba súper interesante, así que no te No, preocupes. gracias, muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Que estén muy bien. Y bueno, seguimos. Los invitamos a participar a todos nuevamente en la Semana de la Encía con el hashtag Cuido mis encías en casa. Y también los dejamos invitadísimos a la próxima reunión científica el 27 de mayo con el doctor Franco Cavala, que nos hablará de determinantes de estabilidad y progresión de lesiones periodontales. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar al sorteo. Espero que todos hayan mandado sus nombres. La doctora Marion Arce va a hacer el sorteo final. Hola, gracias Maite, buenas noches a todos y a Buenas todas. noches. Gracias al doctor Soto, igual muy interesante su presentación, muy buena la exposición y toda la información entregada, así que muchas gracias también por eso. Bueno, vamos, como ya es habitual, a hacer el concurso. Vamos a hacer, como ven ahí en la fotografía que están exponiendo, son 4 premios que se van a entregar el día de hoy a todos los que participaron en el link. Así que si me permiten compartir la pantalla, si puedo. Continuar, sí. Gracias. Ahí sí. Ya, aquí están entonces todos los que han respondido. Los vamos a agregar de inmediato. $27 personas al sorteo y para que vayamos a hacer la elección. Entonces el primero se va a llevar uno de esas canastitas muy bonitas que estaban ahí. Y la primera persona que se lleva uno de los premios es la doctora Joana Contreras. Felicitaciones para usted, doctora Joana Contreras. Seguimos entonces con el siguiente premio que se lo lleva, otra de esas canastitas muy lindas, doctora Karen Basadre. Muchas felicitaciones para usted también. El tercer premio, que sería el de Oral B, la doctora Marisol Navarro SM. Y el último premio entonces se lo lleva Daniela Quevedo Signeres. Así que se van a comunicar con ustedes. Sí, les solicito a los que no, que puedan enviarle a la Lore, a la Sociedad de Periodoncia, un correíto diciendo que ganaron para que puedan hacer la gestión de la entrega de los premios. Así que felicitaciones a todos. Por favor, cuídense y muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Que les vaya muy bien y cuídense.